leakage o fuga de datos, ¿sí? Un poco esto ya se ve bien ahí la presentación, hoy estoy con con un solo monitor, así que por las dudas les consulto. Bueno, y no estoy viendo las manitos que vayan a poner hoy, así que con un mic que se abra estoy conforme. ¿Se escucha? Sí, profe, se ve bien, se ve bien. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien, bien, perfecto, buenísimo. Bien. Bueno, este concepto lo hemos visto ya un poco informalmente en las clases anteriores. La idea de hoy ya es darle formalidad para que a partir de ahora siempre lo empecemos a utilizar. Em, se puede reducir, vamos a verlo primero gráficamente, después lo definimos un poco. Em, esto ya les va a sonar de algunos de los ejemplos que hemos visto en clase, pero fíjense una cosa, cuando usamos variables características para hacer una predicción, lo que nos va a pasar es que siempre debemos pensar en qué momento ese dato es llenado. Si ese dato es llenado antes o después del momento en el que hay que hacer efectivamente la predicción. Si en el caso, por ejemplo, del TP1, el ejemplo que habíamos puesto hace un par de semanas era la cantidad de pasajeros que llevaba el Uber, ¿sí? Porque ese dato, el enunciado dice que se llena recién en el momento que los pasajeros se suben al auto, y ya es algo posterior al momento en el que hay que hacer la predicción, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una variable que se llena o se tiene el dato en esta franja de tiempo, ¿sí? Más o menos por acá. Y después tenemos otro tipo de variables, por ejemplo la distancia, ¿no? Porque la longitud y latitud del punto de recogida y el punto de llegada están por acá, ¿sí? Porque eso uno ya lo sabe antes de que tiene que hacer la predicción. Y por otro lado, entonces acá tenemos la cantidad de pasajeros. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre un tipo de variable y la otra? O sea, lo que tenemos en este eje es simplemente en qué tiempo, en qué franja de tiempo, en qué momento vamos a tener disponible ese dato. Y acá en algún momento tenemos que hacer efectivamente la predicción. Y esto ya pensando en, no estamos acá hablando del entrenamiento de un algoritmo, de un modelo, sino que es más bien la puesta en producción. Si esto ya está disponible en producción y tenemos que hacer efectivamente la predicción. Pero es algo que tenemos que empezar a pensar antes, porque si usamos la variable cantidad de pasajeros, en este caso, bueno, estamos haciendo lo que es un pequeño filtrado de información que en realidad en este momento no teníamos disponible. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Dígame. Sí, ¿no? ¿No? Sí. Esto de tener un monitor me está matando. Bien. Pasamos entonces, voy a hacer una pequeña definición formal de lo que sería el juego de datos, que es que cuando el conjunto de datos tiene datos relevantes, no se pueden obtener datos similares cuando los modelos se utilizan para predicciones. Y eso es lo que con eso produce la fuga o filtración de datos. Sí, filtración de datos parece un nombre un poquito mejor, pero bueno, la traducción quedó como fuga. Y esto da como resultado un gran éxito en el conjunto de entrenamiento, ¿sí? A veces también en validación y testeo. En testeo también se da bastante que esto de buenas métricas porque o sea, ya los datos de testing también suelen tener este filtrado dentro de esos datos. El problema es cuando vamos a producción, ¿sí? En producción ahí tenemos un problema que es que el dato que necesitamos para hacer la predicción efectivamente no está disponible. Entonces las métricas en producción no van a ser las mismas que las que vamos a tener tanto en entrenamiento, en validación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. No sé, por las dudas, las manitos no las estoy. Entonces, fuga de datos. Es la situación en la que
Es la situación en la que los datos utilizados para entrenar un algoritmo de aprendizaje automático contienen información adicional inesperada sobre el tema que se está estimando y se produce cuando durante el aprendizaje se introduce información sobre la etiqueta, o sea, puede ser la misma, ahora vemos unos ejemplitos, o algún número de destino que no es legalmente accesible durante el uso real. Si esta es como la palabra clave acá. Son datos que no son legalmente accesibles al momento de hacer, al momento de hacer la predicción en el momento, bueno, en producción. ¿Sí? Básicamente, todos los problemas que vamos a ver tienen una finalidad, ¿sí? O sea, en algún momento sirven para hacer algo, efectivamente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay datos que vamos a poder acceder en ese momento y datos que vamos a poder acceder recién después. Bien, algunos bueno, se imaginarán entonces que esto es un poco malo, ¿no? Es decir, si en el momento de predicción no tenemos disponibles estos datos, efectivamente con esos datos estamos introduciendo un problema dentro de nuestro conjunto de entrenamiento y validación y testeo. ¿Sí? Entonces, algo vamos a tener que hacer con esos datos. ¿Sí? Lo más simple de todo sería directamente no considerarlos. ¿Sí? Eso es un primer approach. Vamos a ver si eso efectivamente es lo que hay que hacer en los casos o si de alguna forma eso se puede salvar de alguna manera. Pero bueno, el primer ejemplo es el más ingenuo de todos, que es que, bueno, imagínense un conjunto de datos donde la verdadera etiqueta de ese conjunto de datos, o sea, es decir, nuestra target, se introduce, se incluye como característica, como variable explicativa dentro de nuestro modelo. ¿Qué creen que va a ser el modelo ahí? Si dentro de nuestro entrenamiento ya incluimos, o sea, si dentro de las X, de las variables explicativas, incluimos la target. ¿Cómo creen que va a ser ese entrenamiento? Ajustado. Ajustado, perdón, fue la palabra que dijiste. Sí. Bueno, sí, de alguna forma va a ajustar de alguna forma, sí, pero eh, ¿va a ser bueno o va a ser malo ese ajuste? No va a ser malo, digamos. O sea, No va a ser malo. En realidad, si yo estoy incluyendo la target como variable explicativa, en realidad la métrica, el modelo que ajustemos tiene que ser perfecto. Va a ser algo que tenga métrica totalmente perfecta. ¿Por qué? Porque dentro de las X estamos incluyendo la Y. ¿Sí? Si se acuerdan el modelo de regresión lineal, por ejemplo, que veníamos viendo, si alguna de las X es exactamente la Y, entonces el coeficiente que va a acompañar a esa regresión lineal va a ser un 1 y el resto de los coeficientes va a ser 0, ¿no? Y debería aprender perfectamente a partir de las observaciones que tenemos los valores, porque en definitiva hay un valor, hay una columna, una variable que copia perfectamente a la target. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué daría perfecto? para el entrenamiento, digamos. Claro, exactamente. Exactamente. El entrenamiento va a ser perfecto. El testeo también, porque si en el testeo, si en el entrenamiento tenemos esa variable incluida como X, y en el testeo también la vamos a tener seguramente, ¿no? Porque en algún momento uno hace el split y se queda con las variables en ambos conjuntos. El problema sería cuando entramos en producción. ¿Sí? Si les digo, bueno, tenemos que hacer la predicción de cuánto va a salir la tarifa del auto, por ejemplo, en el caso del DP1, bueno, en el entrenamiento, en este caso, ya habríamos usado ese precio para entrenar, entonces la métrica era perfecta, bárbaro. Pero en producción, ¿qué hacemos? El usuario no ingresa ese dato, ¿no? Ese dato tiene que ser salido. Entonces, automáticamente esto queda totalmente descartado, queda anulado este ejemplo simplemente por el hecho de pensar qué es lo que haríamos en producción. ¿Sí? Eso es muy importante. Siempre pararnos y pensar en producción, este dato lo tenemos disponible o no. ¿Sí? Con ese ejemplo esto ya lo descartaríamos. Pero bueno, esto les pasa de que uno entre el modelo tiene una métrica perfecta y bueno, es muy probable que pueda ser por esto, ¿sí? Porque uno está incluyendo alguna característica que no debería estar incluyendo.
Y sobre todo si uno tiene 500 variables explicativas y no tiene tanto control sobre todas, entonces esto puede pasar. ¿Vamos bien hasta ahí? Este es el ejemplo más simple que podemos tener. Dígame si vamos bien. Bien. Bueno, ejemplo número 2. Este es un poquito más complejo, si se quiere, pero que es, bueno, el título es Predicción de consumo de energía eléctrica con temperatura como factor determinante. Sí, si pensamos en un modelo predictor de consumo de energía, eh, bueno, si tenemos una temperatura muy alta prevista para un cierto día, es muy probable que haya mucho consumo de aire acondicionado ese día y por lo tanto el consumo de energía eléctrica aumente. Si pensamos en días de mucho frío, también pasa algo parecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, eh, hay muchos dispositivos eléctricos que se encargan de calefacción también, ¿no? Eh, y en el medio vamos a tener una especie de meseta, ¿no? Entonces esto tiene un comportamiento más o menos cuadrático, ¿no? Algo así, donde acá en el eje X tendríamos la temperatura y acá en el eje Y tendríamos el consumo, ¿no? Y termina siendo una especie de, bueno, se conoce eso, se llama como sonrisa de consumo versus temperatura, ¿sí? Porque tiene esa forma. Y también sucede de que es una variable extremadamente importante a la hora de predecir, ¿sí? O sea, cambia. Esto surge de hacer un análisis de los datos, pero, así que esto créanmelo, pero se da que es una variable muy sensible, la demanda de energía eléctrica, a lo que es temperatura. Sube un grado más en verano, incrementa mucho el consumo de aire acondicionado, ¿sí? Entonces, termina siendo una variable muy importante. El tema es que uno no conoce cuál va a ser la temperatura el día de, por ejemplo, el día de mañana. ¿Sí? Uno tiene una previsión de temperatura. Entonces, lo que puede pasar es que cuando uno está entrenando este modelo, esté usando un dato de temperatura que era el dato real de ese día. ¿Sí? Por ejemplo, yo de ayer tengo el dato real. Entonces, probablemente yo en una base de datos tenga temperatura real de ayer, consumo real de ayer. Pero a la hora de hacer la predicción, no tengo temperatura real de mañana o del mes que viene o de dentro de un año, sino que tengo un estimativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, puedo llegar a cometer algún error metodológico en ese caso, eh, por estar usando una previsión de temperatura y no una temperatura real, ¿sí? Porque en eso basa mi entrenamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál sería el posible problema? Es un posible problema, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de solución podemos llegar a hacer con eso. Bien, me gusta porque como estoy compartiendo así, una manito se ven como 10. Me genera un efecto ahí de mucho entendimiento. Pero bueno, dígame. Bien, perfecto. 10 más. Ahí, muy bien. Bien, otro tipo de ejemplos. Bueno, acá podemos pensar en algunas soluciones ya, ¿no? Acá es cuestión de implementar un poco de lógica. Uno podría decir, bueno, como yo dispongo, supongamos que lo queremos hacer para mañana, esto, ¿no? Y decimos, bueno, para mañana tengo siempre pronósticos de temperatura, entonces siempre voy a usar pronósticos de temperatura para el día de mañana para hacer las predicciones. Y en realidad eso parecería que tiene sentido desde el punto de vista de fuga de datos, pero si uno empieza a ver correlaciones de el consumo de energía respecto a la temperatura prevista, y no van a tener tanta correlación como con la temperatura real. ¿Y eso por qué? Porque en realidad uno no prende el aire acondicionado pensando en qué temperatura estaba prevista para hoy, si bien puede estar un poquito condicionado, pero lo hace en función de la temperatura real, de lo que realmente está sintiendo. No lo hace porque ayer el pronóstico dijo que iba a ser 5 grados más de los que efectivamente hace, ¿no? Entonces, la correlación real se da con la temperatura real. ¿Sí? Ese es el problema que queremos modelar acá. Entonces, otro tipo de solución a esto es, bueno, si volvemos al ejemplo anterior, uno podría pensar, bueno, saco la temperatura porque no la conozco. Como no la conozco, la saco. Y en realidad eso también es un problema porque una vez que uno saca la temperatura en este problema, ya no encuentra nada para hacer una predicción. ¿Sí?
no hay forma de hacer una buena predicción acá obviando la temperatura. Porque es una variable excesivamente importante, como les va a pasar la distancia, por ejemplo, en el trabajo que están realizando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, un approach adicional que uno puede tomar acá, es decir, cuando estemos en producción, en vez de hacer un único pronóstico para el día de mañana, hacemos varios. Varios con que, bueno, si para mañana el pronóstico de temperatura dice que va a ser 28 grados de máxima, por ejemplo, bueno, veamos qué pasa si ponemos, qué pasa si va a ser 29, qué pasa si va a ser 30, qué pasa si va a ser 31, qué pasa si va a ser 27, 26, y creamos algunos escenarios distintos posibles que pueden haber el día de mañana según el error del pronóstico que puede llegar a haber, ¿no? Entonces ahí uno complementa un poco el algoritmo que está haciendo con el error, el potencial error que tener el algoritmo que está haciendo la gente que estudia meteorología en este caso, ¿no? Esto, o sea, todo esto surge más que nada porque uno está usando una variable que también es una predicción que sale de otro modelo que hizo otra persona, otra empresa, etc. Y eso va a tener un error asociado, ¿no? Entonces, usar esa variable como input me lleva a mí a tener este error que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que hacemos con eso es cubrirnos un poco del error que podríamos tener en el otro caso. No sé si más o menos se entendió. Potenciales soluciones, ¿sí? Bien. Bueno, tercer ejemplo. Un poco más, un poco más, un poco más, eh, si se quiere, complicado de entender pero bueno, vamos a intentar hacerlo, díganme si no se entiende. Sitio web de venta al por menor, y lo que tenemos que hacer acá es crear un clasificador para predecir si un usuario se va a quedar a leer otra página dentro de la misma página, o se va a ir, es decir, va a salir totalmente del navegador y se va a ir a hacer otra cosa. Entonces, lo que acá puede hacer un clasificador es ir prediciendo en cada momento qué probabilidad hay de que esa persona salga o no salga, y en caso de que la probabilidad de salir sea muy alta, bueno, empezar a ofrecer algún tipo de descuentos tal vez y demás para intentar forzar que esa persona se quede dentro de la página. ¿Cuál es el ejemplo acá? Bueno, lo que suele haber en este tipo de bases de datos es que la cantidad de tiempo que el usuario estuvo navegando en total, o la cantidad de páginas que vio, o sea, entró en esta página, entró en 27 páginas en total y después se fue. Esas son cosas que el dato recién está disponible una vez que ya la persona ya cerró totalmente la navegación por este sitio web, ¿no? Es decir, la duración total que estuvo en la página estuvo 5 minutos, 10, 20, o visitó 5, 10, 15, 25 páginas. Ese dato recién lo tenemos al final. Y es algo que lo que hicimos antes, porque en el ejemplo anterior me refiero, porque cuando estemos en producción, en tiempo real, vamos a tener una cantidad de tiempo que el usuario está en la página, una cantidad de páginas que visitó, pero no es el número total. Y nuestro modelo está entrenado con la cantidad total de tiempo o páginas que visitó el usuario. ¿Sí? Entonces, esa información en tiempo real tampoco la tenemos disponible, también es información que no es legalmente accesible en ese momento y por lo tanto también tenemos información filtrada. ¿Sí? Entonces, tenemos otro ejemplo adicional acá de variables que no estaría pudiendo utilizar. Bien, entonces durante la fase de postprocesamiento de los datos del registro de visita, por ejemplo, este total se agrega con frecuencia como una nueva columna. ¿Sí? Es lo que solemos tener ahí como una nueva variable. Bien, entonces, para resolver esto, en este ejemplo deberíamos tener alguna especie de predictor de cuánto tiempo el usuario se va a quedar en la página o cuántas páginas va a visitar. ¿Sí? Y eso ya empieza a ser muy complicado porque tenemos
tendríamos que tener varios modelos uno adentro del otro, ¿sí? Para poder hacer efectivamente la predicción final. Entonces, por lo tanto, no suele ser, no suele ser bueno usar este tipo de variables, ¿sí? A la hora de hacer este tipo de predicciones. Sí, lo que se puede usar, por ejemplo, es que en vez de la duración total de la sesión, o sea, si el usuario estuvo 25 minutos dando vuelta por la página, en vez de hacer eso, lo que sí se puede hacer es una característica, una variable explicativa que sea visita página en sesión. Así que solo sabe cuántas páginas se han visitado hasta el momento en la sesión y no cuántas quedan después. ¿Sí? No queremos el total, porque eso lo vamos a saber solamente al final, sino que queremos hacer parciales, ¿no? Si un usuario visitó 3 páginas, ¿cuál es la probabilidad que se quede a visitar una cuarta? ¿Sí? Ese es el tipo de enfoque que se le debería dar a este tipo de problema para que no ocurra una fuga de datos. ¿Sí se entiende? Dígame. Bien, yo tengo como 20 manitos ahí. Perfecto. Bueno, algo parecido, otro ejemplo donde queremos predecir si un cliente que visita el sitio web de un banco va a abrir o no una cuenta. Acá me quedó que venía con ese formato. Si el registro del usuario, por ejemplo, incluye un campo que sea número de cuenta, bueno, si el usuario todavía no tiene una cuenta, esto va a estar en blanco. Pero si el usuario se crea la cuenta, va a aparecer un valor. Entonces, ese campo número de cuenta, se relaciona automáticamente con si el cliente creó o no creó una cuenta. Pero ese dato sobre si creó una cuenta recién lo vamos a tener al final de la sesión. Entonces, si usamos el hecho de que haya o no un número de cuenta para hacer la predicción, bueno, nos va a dar algún clasificador perfecto ahí también, ¿no? Porque lo que va a decir eso es, si hay número de cuenta, entonces se creó la cuenta. Si no hay número de cuenta, entonces no. Pero en el momento en el que está navegando, eso va a dar siempre que no se creó la cuenta, ¿no? Simplemente porque todavía no hay número de cuenta. De vuelta una variable que en este caso simplemente lo que deberíamos hacer es no utilizarla. Bien, otro ejemplo, prueba de diagnóstico para predecir una condición médica específica. Fíjense esto. Tenemos una enfermedad, puede ser lo que sea. ¿Sí? Eh, acá hay un ejemplo simplemente porque la tablita estaba así, pero tenemos lo que queremos decir, ¿sí? Si tenemos o no, si hay o no una cierta enfermedad. Tenemos algunas variables, sí que nos podrían ayudar un poco, pero tenemos esta variable que está acá, que es el paciente tomó la medicina necesaria para afectar o no a esta enfermedad, ¿no? Para mejorarse de este inconveniente que venía. Entonces, fíjense la relación que hay perfecta entre si tomó la medicina y si tenía la enfermedad o no. ¿Y esto por qué se da? Porque, bueno, justamente la medicina la toma siempre y cuando tenga la enfermedad, ¿no? Entonces, este dato que está acá es un dato que viene después de ya haber hecho el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esta variable que está acá no es una variable. Fíjense, si yo hago un clasificador acá, me va a dar perfecto, ¿no? Si esta es la target y esta es una de las variables explicativas, porque la correlación que hay entre esta variable y esta es perfecta. ¿Sí? Entonces, directamente, si tomó la medicina es porque tenía la enfermedad. Sí, bueno, y fíjense que si lo pongo en palabras, incluso creo que hasta un poco más evidente, ¿no? O sea, lo que digo, lo que estaría diciendo mi modelo, si yo uso este variable que está acá, es si el paciente tomó la medicina, tenía la enfermedad. Y bueno, no es algo muy inteligente, ¿no? O sea, no es lo que quiero hacer, no es lo que queremos modelar en este caso. Lo que queremos modelar es, bueno, si a partir de ciertas variables, que no necesariamente van a ser estas, acá es un ejemplo muy de juguete, pero si a partir de ciertas variables podemos detectar algún tipo de patrón, algún tipo de problema. Sí, pero no queremos detectar esto. O sea, no nos sirve. Este enunciado que acabo de hacer realmente no sirve para, eh, bueno, para nada, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces esta variable no está mal tenerla en la base de datos, va a estar en la base de datos, es imposible que no esté porque justamente esto puede ser un registro médico en el cual esta información va a estar, pero no, o sea, es el científico de datos que está detrás de este problema el que va a tener que analizar si va a dejar esa variable o la va a sacar.
Si en este caso es una variable que no deberíamos tener en cuenta de ninguna forma. Bien, hasta acá cómo vamos, ¿bien? ¿Alguna duda sobre alguno de los ejemplos que hicimos? Sí, bien. Bien, parece un poco, no sé, tal vez les resulta un poco pavo, pero bueno, van a ver que acá el problema principal va a ser siempre intentar identificar siempre en qué momento, para todas las variables que tenemos, en qué momento las tenemos disponibles. Y ese es el problema principal. En el caso de Uber, por ejemplo, si analizamos un poco cada una de las variables, lo que es latitudes y longitudes lo tenemos, porque eso es un dato que ingresa el pasajero. Tenemos el horario, acuérdense, había una variable que era horario, porque es el horario en el que, bueno, si es el horario que el pasajero está pidiendo ese pasaje, ese viaje lo tenemos. Tenemos el día de la semana, tenemos el mes, tenemos todos esos datos los tenemos, pero no tenemos la cantidad de pasajeros, por ejemplo, ¿no? Sí sabemos, sí lo que deberíamos saber es si ese pasajero está pidiendo un delivery, una moto, que para una persona, o si está pidiendo un auto chiquito, un auto grande, ¿no? Esos datos sí los deberíamos tener, los va a tener la aplicación seguramente, pero lo que no va a tener es exactamente cuál es la cantidad de pasajeros. Entonces, ese dato es lo que no deberíamos usar dentro de nuestro análisis. Bien. Si hasta ahí vamos bien. Después en el TP2 van a ver que hay mucho más trabajo para hacer con Fuga, porque hay muchas variables que están relacionadas con horarios. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, ahí vamos a tener que prestar un poquito más de atención para ver qué variables podemos usar y cuáles no. Bien, si hasta ahí vamos bien, vamos a ver un tipo distinto de fuga de datos que califica también dentro de fuga, que ya lo hemos hablado, pero hoy de vuelta es la definición formal, que es contaminación train test. Sí, es un tipo diferente de filtración y ocurre cuando no se tiene cuidado de distinguir los datos de entrenamiento de los datos de prueba. ¿Sí? La prueba, validación, tiene que ser siempre una medida, algo que nos diga cómo está generalizando el modelo, es decir, cómo es la métrica de este modelo, cómo se desempeña, cuál es la performance del modelo en datos que nunca antes ha visto. Es decir, tenemos que tener un set de datos disponible del cual el modelo no sepa absolutamente nada, porque queremos ver justamente cómo se desempeña en ese caso, porque es lo que nos va a pasar en producción. Si en producción van a llegar datos sobre los cuales tenemos que hacer esa predicción y no vamos a tener ningún tipo de información porque no sabemos el futuro. Si no vemos el futuro, si viéramos el futuro, no estaríamos haciendo el modelo, ¿no? Estaríamos viendo directamente qué es lo que está pasando. Entonces, este proceso de validar se puede dañar de varias formas. Algunas son sutiles, acá dice sutiles. Algunas son sutiles, algunas no son tan sutiles. Pero bueno, se puede variar de una forma, en general se considera que es sutil, cuando no hacemos una correcta división del conjunto de datos en entrenamiento y en prueba. ¿Sí? ¿Les son algunos de los ejemplos que hemos hablado en clase sobre esto? ¿Algo que se les venga a la cabeza? Cuando hemos hablado, por ejemplo, de imputación de datos o de visualizaciones de cualquier tipo en el preprocesamiento de datos, en los scalers. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en algún momento hemos dicho que para escalar los datos es necesario ajustar ese escalador solamente con qué datos? ¿Se acuerdan? Numéricos. Bueno, sí, pero con datos de qué conjunto.
de entrenamiento, de prueba, todos los datos. Entrenamiento, sí. Exactamente, si hacíamos el ajuste del escaler, lo hacíamos solamente con los datos de entrenamiento. ¿Qué puede pasar si hacemos ese ajuste con todos los datos? Bueno, esto que está acá, ¿no? Estaríamos introduciendo información sobre los datos de prueba. Y los datos de prueba yo no quiero saber nada, ¿sí? Sobre los datos de prueba. Porque justamente son datos que me estoy dejando para hacer una validación posterior en datos que nunca antes debería de haber visto absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, cuando voy a entrenar un scaler, necesito, por ejemplo, si uso el estándar scaler, necesito la media de los datos, necesito el desvío estándar también para cada una de las variables de todas las variables, ¿no? Entonces, ese entrenamiento que involucra simplemente calcular esa media, calcular el desvío estándar, lo voy a hacer solamente sobre los datos de entrenamiento. ¿Sí? Porque yo no quiero tener información, no quiero saber estadísticas sobre los datos de prueba porque no sé. ¿Sí? Porque son datos que tenemos que simular que no han sucedido aún. ¿Sí? Simplemente que los vamos a poner a nuestro modelo a generalizar con esos datos. ¿Sí? Para eso debemos guardarlos. Y así con el scaler, si vamos a hacer una imputación, por ejemplo, supónganse que la imputación es tan simple como la imputación de los faltantes, es tan simple como la media. ¿Sí? La media de los datos imputamos con eso. Bueno, esa media de los datos también debe ser solamente la del conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Es decir, todo ese tipo de entrenamientos que se hacen para los imputadores, escaladores y demás, se hace solamente sobre el conjunto de entrenamientos. Y después eso se lleva al resto de los datos, ¿no? Se lleva al conjunto de test y demás. Pero se tiene que entrenar solamente con el conjunto de entrenamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo mismo con una matriz de correlación, es algo que deberíamos ver solamente con los datos de entrenamiento. ¿Sí? Porque si no estaríamos mirando algo, mirando un numerito en la matriz de correlación donde tiene influencia los datos de test. Y esto es algo que no queremos hacer. No queremos sesgarnos hacia lo que pasa en test. ¿Sí? Entonces absolutamente todo deberíamos hacerlo solamente con el conjunto de entrenamiento. Bien. Estaríamos bien. Bueno, por ejemplo, se ejecuta el preprocesamiento, es decir, se ajusta un imputador para valores faltantes, por ejemplo, antes de llamar al método train test split. ¿Sí? Acuérdense que este método es el que simplemente divide en dos conjuntos de datos y ya. El modelo puede obtener buenos puntajes de validación, pero después en la implementación puede tener una performance menor porque estamos haciendo una trampita, ¿sí? Cuando hacemos eso. O sea, básicamente estamos alimentando con información de test, modelo, y después lo estamos evaluando sobre test, ¿no? Entonces eso, de alguna forma, puede ser sutil, o sea, puede ser que la métrica varíe muy poco después en el modelo, o sea, puede ser que no sea tan significativo, pero aún así estaríamos haciendo algo que no deberíamos hacer, ¿no? Me vuelvo un poquito acá, para también que lo vean de otra forma, este eje, acá es tiempo, sí, pero bueno, en realidad acá sería, también puede ser, si lo pienso como un eje de entrenamiento-prueba, datos que pertenecen a un conjunto y al otro, a la hora de a la hora de ver todas las visualizaciones, a la hora de hacer los imputadores, los escaladores y demás, los datos usables son aquellos que están en el conjunto de entrenamiento, porque se supone que en este momento estoy simulando qué es lo que pasa con los datos de test que estarían en esta parte. En la parte de que son datos que no los puedo usar para entrenar, solamente los uso para validarlo, hacerlo de otra manera. Bien, bueno, este es un ejemplo súper simple, ¿no? Lo que estoy diciendo acá, justo una media y ya. El tema es que o por lo general, el preprocesamiento de datos puede ser mucho más complejo que eso. Y bueno, acá puede ser que se den cuenta fácil, ¿no? Si es un imputador súper simple, que hace algo muy simplón, puede ser algo sencillo de resolver. El problema es cuando tenemos una ingeniería de características que lo que nos va
trabajamos con el trabajo 2, bastante más compleja y es más difícil de controlar, ¿sí? Qué pasa en cada uno de los casos. Entonces la idea un poco acá va a ser pensar algunos métodos para poder estandarizar un poquito mejor cómo trabajamos y de esa forma evitar la fuga de datos en general, ¿sí? O sea, es decir, no cometer este tipo de errores que nos pueden llevar a un resultado mentiroso, ¿sí? Es un poco la idea de cómo deberíamos trabajar. Bien, ¿vamos bien? Nos falta poquito. Ahora lo que nos queda ver un poco es las soluciones, ¿no? Que puede tener fuga de datos, pero en sí el problema está planteado. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? Dígame, vamos a repasar cualquier parte sin problema. Fuga de datos, preguntas varias en todas las defensas. Y para el TP1, obviamente que como esto lo hacemos ahora, no es tan importante tenerlo totalmente pulido, pero bueno, sí para el TP2, para los exámenes después, fuga de datos termina bastante pesado. Así que bueno, por ahí parece un poco simple, seguramente, pero bueno, pues vamos a ponerlo en práctica con el TP. Bien, tres soluciones que podemos tener para fuga de datos. La primera es súper sencilla, es hacer una correcta división de train test. ¿Sí? Esto es básicamente, o qué es lo que se recomienda por lo general hacer, el split train test, hacerlo al comienzo de todo. Es decir, leemos los datos de la fuente de donde corresponda, automáticamente hacemos el split. Entonces, con eso nos olvidamos completamente de los datos de testing, nos los dejamos solamente para hacer el testeo después y trabajamos con los datos de entrenamiento. ¿Sí? Lo que vamos a tener que ir haciendo sobre los datos de testing es simplemente ir haciendo todas las imputaciones, los escalados, ¿no? Eso obviamente que vamos a tener que hacer. Pero en el camino vamos a ir trabajando solamente con el conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Ese es un poco lejos. No sé si se acuerdan de los pipelines de scikit-learn que habíamos usado en la unidad 2. Voy a abrir esto simplemente para recordarles de qué estoy hablando. Una consulta con eso. Los valores faltantes entonces se rellenan una vez separado en dos sets. Idealmente sí. Si ustedes deberían. No siempre es necesario hacerlo porque siempre va a depender de cómo es efectivamente el método que utilicen para hacer faltantes. ¿Sí? Pero si los faltantes es hacer una media, hacer una moda, hacer una mediana, hacer una función a partir de la distribución de los datos, hacer un KNN, hacer cualquier otro modelo que no sea KNN para hacer la imputación, etcétera, etcétera. En todo ese tipo de trabajo, sí, lo ideal es hacer con el conjunto de entrenamiento, entrenar efectivamente cada uno de esos métodos y después al de test simplemente aplicarle el método transform, ¿sí? O el transformar esos datos. Entonces sí, lo ideal siempre es hacerlo con el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test ya separados. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero no solamente para imputar, ¿sí? Para escalar también, en realidad para ver cualquier gráfico, ¿sí? Porque de vuelta, toda información que venga de test y que la estemos viendo de alguna forma, siempre nos va a meter un sesgo eso. ¿Sí? Un sesgo hacia esos datos y después en producción es donde tenemos el problema. Porque esos datos no existen, ¿no? En producción. Bien, ¿qué haciendo? Estaba mirando acá. Me pasé un poquito. Bien, ¿se acuerdan de estas tuberías que habíamos hecho hace un par de semanas? Donde lo que hacíamos era
armar la tubería era simplemente, bueno, una secuencialidad de funciones, ¿sí? Básicamente, donde primero poníamos, en este caso era bastante sencillo, era solamente poner primero un escalador y después nuestro modelo. Sí, pero esto antes podría tener imputadores, podría tener cualquier herramienta que hemos hecho en el procesamiento de datos, por ejemplo, un one-hot encoding en el medio, cualquier tipo de codificación de variables en el camino. Y podríamos tener una gran cantidad de funciones. Así, por lo general, se ponen todas las funciones dentro de una tubería. ¿Y qué es lo que hacemos con esa tubería? Bueno, acá reduce completamente todo lo que es fuga de datos, porque cuando hacemos el método fit, automáticamente hace todas estas funciones, emplea todas estas funciones dentro del conjunto de entrenamiento solamente. Y cuando hacemos el método predict, en algún lado acá va a estar, cuando hacemos el método predict, lo que hace es automáticamente sobre los datos de test, ejecuta, transforma, hace todas las transformaciones necesarias para que los datos de test tengan el mismo formato que los datos de entrenamiento. ¿Sí? Y acá entonces, con esto nos aseguramos perfectamente de que no vamos a cometer el error de fuga de datos. ¿Sí? No, no es necesario trabajar con tuberías, de hecho, es agregar una complejidad al código que no lo queremos imponer, queremos que cada uno lo pueda hacer de la forma que desee en el caso de los trabajos, pero es una herramienta bastante útil, ¿sí? Para lo que es fuga, y de hecho, bueno, una vez que uno ya tiene pulido esto, después trabaja siempre con tuberías, es la arquitectura más óptima, digamos, para trabajar con este tipo de problemas. Pero bueno, acá estamos haciendo algo más didáctico, algo más para que vayan aprendiendo todas las funciones que tenemos dando vuelta. Entonces, esto no es obligatorio para nada, pero si le pueden dar una mirada, les va a ser muy útil, ¿sí? Sobre todo para evitar este problema que tenemos acá dando vueltas. Bien, con esto, o sea, con esta primera recomendación que está acá, lo que hacemos es evitar la contaminación train test. Después podemos ver qué es lo que pasa con el primer tipo de fuga de datos, que vimos que eran datos que no son legalmente accesibles por una barrera temporal, ¿sí? Un problema temporal que tenemos, que es en el momento en el que se cargan esos datos. Entonces, lo que tenemos que hacer con cada una de las variables, siempre cada una de las variables tendremos que tener una especie de descripción de qué son, y si no hay una descripción, siempre hay alguien que es el owner, digamos, de esos datos, entonces siempre hay que preguntarlo. Y básicamente lo que tenemos que hacer con cada una de esas variables es ver si efectivamente están disponibles en tiempo real, es decir, en el momento de hacer la predicción. Si cuando hacemos la predicción esa variable está, la podemos considerar sin problemas. Si esta variable no está, deberemos hacer algo, ¿sí? Si no está disponible, una de las opciones es removerlas, pero esta es la opción más sencilla, más ingenua, si se quiere. ¿Se acuerdan que en un momento les dije que para imputar datos faltantes íbamos a prohibir lo que era eliminarlos? Sí, más que nada porque, bueno, la idea es un poco ver cómo resolver ese problema de una forma un poquito más sofisticada, ¿no? Que hacer simplemente una eliminación de esos valores. Entonces, el remover completamente esas variables tiene sentido siempre y cuando sospechemos de que esa variable no le aporta ningún tipo de valor al modelo que estamos haciendo. ¿Sí? Por lo general eso pasa. Por ejemplo, la cantidad de pasajeros en el Uber que estamos diseñando, en el TP1, y la cantidad exacta de pasajeros no debería tener peso. ¿Sí? No importa si el auto es para 2 o 3 personas, ¿sí? Eso no va a hacer ninguna relevancia, ninguna diferencia en el precio. Sí importa si ya son 4 personas o son 5, porque hay un cambio en el tamaño del auto. Y es simplemente para eso. Pero no es importante diferenciarlas si son 2 o son 3 personas, ¿no? Entonces, en ese caso, esa sería una variable que no removeríamos, ¿sí? Pero sí transformaríamos. Y sí podemos hacer algo con esa variable para transformarla en otra que no sufra fuga de datos. ¿Sí se entienden? ¿Se entiende por qué transformar esa variable hace que no tenga más fuga? Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí?
Bien. Bueno, en el caso de que esas variables sí tengan fuga, ¿sí? Que sean leaky, bueno, acá está un poco el adjetivo en inglés, digamos, pero bueno, que sean, que sí sufran de fuga de datos, por ejemplo, con el ejemplo que vimos de temperatura en el ejercicio de consumo de energía eléctrica, lo que debemos hacer es, bueno, en ese caso, removerla, es algo que tenemos que probar, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa si la removemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente quiero ver, necesitamos ver qué es lo que sucede en el problema si ninguna de las variables tiene fuga de datos. Pero lo que nos vamos a dar cuenta muy rápidamente cuando hacemos eso es que la variable tenía un peso gigantesco, ¿sí? En lo que es la predicción de ese problema. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo que comentaba antes, ¿sí? Analizar el error que pueda tener el error de predicción y asociarlo un poco al error de pronóstico que puede haber, ¿sí? Eso también se puede hacer a posteriori, es decir, para mañana tenemos esta predicción con esta temperatura, bien, pasado mañana, cuando ya sepamos los valores reales, vamos a contrastar el error de temperatura que hubo del servicio meteorológico y lo que vamos a hacer es hacer una predicción nuevamente, suponiendo que teníamos el dato real de temperatura. Y vamos a hacer una diferencia entre esas cosas. Entonces, con eso lo que podemos ir planteando es, bueno, efectivamente, qué tan sensible es nuestro modelo a ese tipo de problemas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco mejor en el capítulo, en la unidad 6, recién, cuando veamos justamente puesta en producción, que es un poco, bueno, ver cómo manejar, cómo monitorear las métricas una vez que el algoritmo ya está puesto en producción. Eso va a ser un tema un poco más largo, que lo vamos a dejar un poco para el final. Bueno, y la última, que es bastante polémica, pero que es verdad, es que añadir ruido a las variables puede ser beneficioso para la fuga de datos. ¿Por qué? Me van a decir, bueno, ¿por qué le meteríamos ruido a los datos que tenemos ya con el ruido que ya tienen? ¿No? O sea, ya parece una boludez. Pero para la fuga de datos es bueno, porque si yo estoy calculando una media, por ejemplo, con datos que no debería hacerlo, o usando variables que no debería tener, si yo les agrego ruido a esas variables, de alguna forma me estoy anulando un poco el efecto de que no las debería conocer en tiempo real. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si me vuelvo al ejemplo de la temperatura, en el ejemplo que vimos, sería una variable que está por acá. ¿Sí? Lo que yo tengo en el momento de presión es un pronóstico, ¿sí? Pero no tengo el valor real de la temperatura. Bueno, al agregarle una especie de ruido a esta variable, lo que estaría haciendo más o menos, si se quiere, es eh, haciendo un estimativo de que en el momento de predicción tendría una temperatura más o menos un cierto ruido, ¿no? Y eso lo podría pensar de alguna forma, si se quiere, como el error del servicio meteorológico que tiene por detrás. Si entonces al usar ruido en variables que están por acá, lo que estoy diciendo es básicamente no uso el valor perfecto y real de la variable, yo uso algo aproximado. ¿Sí? Y eso para la fuga de datos es bueno. Obviamente que puede no ser bueno para nada, para lo que es la predicción, efectivamente. ¿Sí? O sea, eso puede ser que para el entrenamiento no sea beneficioso, pero sí para la fuga. ¿Sí? O sea, esto es pensando en cómo prevenir la fuga. Por eso esta es un poco polémica, pero matemáticamente es verdad. ¿Sí? Puede reducir todo lo que es filtraciones. Bien. ¿Vamos bien? Bueno, con esto estamos por hoy. Lo que vamos a ver, bueno, lo que van a ver el jueves que viene es consultas sobre, puede ser que Julie muestre alguno de más que le quedó pendiente, pero lo que van a ver principalmente es consultas, ¿sí? Así que todas las consultas que vayan teniendo del trabajo práctico 1, llévenlas el jueves. Lo que vamos a ver el lunes es arrancar efectivamente, ya arrancamos con la unidad 3 porque el juego de datos está en la unidad 3, pero lo que vamos a ver ya con detalle es esto, modelos lineales para clasificación. ¿Sí? Esta clase va a ser un poquito larga, la del lunes que viene, porque nos vamos a meter bastante de lleno en todo lo que es clasificación. ¿Sí? Siguen siendo modelos lineales, así que no van a ser muy complejos que digamos, pero el problema de clasificación es un poco distinto a lo que es el de regresión. ¿Sí? Porque yo en clasificación, por eso en clasificación, no yo, vamos a tener dos salidas de nuestros algoritmos. ¿Sí? Una va a ser la clase
¿Sí? La clase puede ser 0, 1, A o B, etc. Rojo o azul. Pero hay algo más de información que uno puede dar con un problema de clasificación. ¿Sí? No solamente, o mejor dicho, no nos interesa solamente a qué clase pertenece, sino que nos interesa algo más. ¿Saben qué es? ¿Es algo más? Es algo que arranca con P y termina con probabilidad, que es probabilidad de ocurrencia de cada una de esas clases. ¿Sí? O sea, a mí no me interesa decir solamente rojo o azul, sino que me interesa poder decir, bueno, hay un 65% de probabilidades o un 0,5 de probabilidad de que sea rojo y un 0,35 de que sea azul, o un 0,99 contra un 0,01. ¿Sí? Es distinta la predicción que uno hace porque lo que cambia ahí es la confianza que tiene el modelo de decir, bueno, esto efectivamente es clase A o clase B. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, así que para eso vamos a tener que diseñar un algoritmo un poco más potente que lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? Porque hasta ahora teníamos un problema de regresión donde los datos eran conocidos, ¿sí? La target es conocida. Con probabilidades tenemos un problema, que es que no sabemos la probabilidad observada en cada uno de los datos, ¿sí? Lo que sí sabemos, lo que sí fue observado, la target, es un valor que es rojo o azul, ¿sí? Pero no sabemos si era 65% rojo y 35% azul, ¿sí? Eso es algo que no existe. Entonces vamos a tener que hacer en el medio un modelo de probabilidad. Y después de eso sí vamos a tener que hacer un algoritmo primeramente lineal. Y después en la unidad 5 veremos algo no lineal, pero primeramente va a ser lineal. Entonces, bueno, vamos a agregarle un poco de complejidad a los algoritmos que ya venimos viendo, así que va a ser una clase un poquito larga, un poco extensa con eso. Y ya hacia el jueves próximo, previo, ya estoy hablando de jueves 16, previo a la primera entrega que tienen que hacer del TP1, ya vamos a poner el enunciado del TP2, ¿sí? Para que ya, una vez que terminen con el 1, ya puedan arrancar con el 2. ¿Sí? Acuérdense que el 2 tiene 3 entregas, ¿sí? Que van a ser más o menos cada 3 semanas, un mes. Así que bueno, eso para que lo tengan un poco en cuenta. Como venimos hasta ahora, pues estamos. No sé si quedó alguna duda. Bien, bueno chicos, por hoy estamos. Gracias, nos vemos. Nos vemos.